Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a la oportunidad de trading. Hoy día vamos a tratar de poner en juego la visión sobre todo que tenemos con la paridad del dólar peso chileno y también con lo que vemos respecto al precio del cobre y respecto también al petróleo. Para analizar eso, lo primero que vamos a ver son los datos económicos que vienen sobre todo durante esta semana y principalmente durante el mes. Para el precio chileno y sobre todo para los datos económicos que vienen respecto al cobre y al dólar peso chileno, tenemos dos posiciones o dos datos macroeconómicos que podrían ayudarnos durante la semana a tomar una decisión de trading. En primer lugar, en Chile ya hoy día habíamos reportado la balanza comercial, una balanza comercial mucho menor a lo esperado. Fíjense ustedes, 0,45 billones la balanza comercial, y esto indica que hay una caída en las exportaciones por parte de Chile. Eso debiese ser, y fue lo que provocó, una debilidad en el precio del peso chileno. Por lo tanto, veíamos en gran parte, por lo menos en la mañana, rebotar los precios del dólar peso chileno en un comienzo. Sin embargo, ya después la situación en el mundo donde el peso chileno se apreciaba mucho más por un fenómeno del hecho de mantener las tasas altas, por lo tanto hay un carry trade natural de dólares hacia Chile, provocaron que se neteara un poco la situación hoy día y no tomara ninguna tendencia. Sin embargo, ya para el día de hoy vamos a tener el dato de la balanza comercial en China. Hoy día en la noche, a las 10 de la noche hora chilena, vamos a tener el dato de balanza comercial. Se espera un crecimiento a 15 billones, desde los menos 88 billones. ¿Qué significa este dato? Básicamente China es un país que nosotros veníamos considerando un país muy exportador, donde todo el mundo estaba demandando en China exportaciones. Por lo tanto, este dato es muy importante sobre todo para la economía china. Si tenemos un dato en donde China comienza a exportar mucho más, lo más probable es que sea un muy buen dato asumiendo el rol de mercado, por lo tanto, de la balanza comercial en China. Por el otro lado, dentro de las exportaciones, vamos a ver si realmente vienen creciendo. Si esto sucede, quiere decir que va a haber una reactivación económica por parte de China. Sin embargo, ya se comienza a hablar sobre todo de una contracción, más bien en la parte de las exportaciones, pero un crecimiento sobre todo por el lado en donde China podría estar solventando la economía desde un punto de vista de demanda interna. Pero ya vamos a estar atentos sobre todo a este dato el día de hoy en la noche. A las 10 de la noche vamos a tener el dato de balanza comercial chino más las exportaciones. Y ya para mañana se espera el IPC chileno a las 8 de la mañana, y también vamos a tener datos en la noche del IPC chino y del índice de producción industrial. Sin embargo, estos dos datos entre hoy y mañana van a hacer mover el mercado bastante. ¿Y qué visión tenemos respecto a esto para el dólar peso chileno? Para el dólar peso chileno tenemos dos visiones. En primer lugar, estamos evaluando, sobre todo con el cierre del día de hoy en 4.7970, la posibilidad de que el precio siguiese subiendo desde los niveles de 4.7079 hasta niveles de 4.73. ¿Y qué es lo que va a provocar esto? Básicamente el hecho de que se empiece a apreciar el precio del dólar por efecto en donde China empiece a exportar mucho menos o tenga un déficit de balanza comercial. Esto podría significar que China podría empezar a decaer en términos de exportaciones, más allá de los datos que hemos visto al último, y por lo tanto, si tenemos también un IPC chino acompañado el día de mañana de menor magnitud, vamos a tener dos visiones respecto al crecimiento de China. Por un lado, si es que el dato de China sale menor a lo esperado, y eso significa que la balanza comercial, en este sentido, empiecen a crecer las importaciones, lo más probable es que el precio del cobre comience a subir en este instante de que China podría comenzar a demandar mayor cobre. Aunque ya habíamos visto en un primera instancia el hecho de que China tenía un sobrestock, podríamos ver una reacción del mercado en donde China comenzara a demandar un poco más de cobre. ¿Y qué significa eso? Si empieza a demandar un poco más de cobre, lo más probable es que el cobre suba, y eso podría significar que el precio del dólar peso podría caer. En caso que quisieran entrar antes, podrían entrar con una ruptura en los niveles de 4.69, buscando un nivel de piso en 4.68 en primera instancia, y en segunda instancia hasta los 4.6570. Pero esta es la condición que vemos, por lo menos con un RSI bajista y con una tendencia en donde el dólar peso chileno en el corto plazo podría romperla y venir a buscar niveles incluso más bajos. Todo esto va a depender solamente de la apreciación del peso chileno, y esto lo podemos atribuir a un efecto carry trade, el hecho de que hay una guerra de divisas a nivel mundial. Por lo tanto, la depreciación de las divisas hace que el peso chileno se fortalezca con tasas de interés
de TPM del 5%, lo más seguro es que siga fortaleciendo el peso chileno y eso podría hacer que el dólar peso caiga. Por el otro lado, si tenemos muy malos datos de China y estamos hablando de que probablemente tendamos a ver un IPC mucho más alto, lo que frene la recuperación, y por el otro lado un dato de producción industrial mucho peor al dato que espera el consenso de mercado, lo más probable es que en ese sentido el dólar peso chileno va a comenzar a aumentar, depreciando el peso chileno por un efecto en donde el cobre debiese comenzar a caer, y eso podría darnos oportunidad una vez que rompa los niveles de 4.7080 para venir a buscar 4.7309 o 4.7526 en el mejor de los casos. ¿Cómo hemos visto el dólar a nivel internacional? Bueno, básicamente a nivel internacional tenemos el precio del dólar en el último quarter o en el último trimestre bastante alcista con respecto a casi todas las paridades, y esto significa el yen, el euro, el franco, la libra, el australiano, canadiense, y solamente ha estado depreciado con el neozelandés. Pero ¿qué es lo que vemos acá? Un dólar a nivel internacional bastante apreciado. Por eso nosotros vemos un efecto contrario en lo que hemos visto por lo menos en los últimos 3 meses del precio del dólar peso chileno, básicamente porque el peso se sigue apreciando más que algunas otras paridades, muy parecido a lo que veíamos con Nueva Zelanda, pero en estricto rigor el hecho que el dólar se haya apreciado lo único que ha provocado es que el efecto se ha visto mucho más fuerte en el precio del cobre con estas caídas. Por eso hemos visto ya en el último trimestre, y si tomamos de acá desde por lo menos febrero en adelante, toda esta caída del precio del cobre podría asumirse con la fortaleza del precio del dólar a nivel internacional. Bueno, respecto al precio del dólar peso chileno, ya veíamos dos panoramas. Si podemos entrar en una posición de venta, ojalá bajo 4.69, y si queremos entrar en una posición de compra, tenemos recomendado siempre y cuando supere los niveles de 4.7079. Pero ¿qué acompaña esta posición de compra en el dólar peso chileno? Básicamente que el precio del cobre tienda a caer. Si tenemos una balanza comercial en cuanto sea mayor a lo esperado, va a significar que van a haber más exportaciones que importaciones, por lo tanto vamos a comenzar a asumir que hay una menor demanda del precio del precio del cobre. Y por el otro lado, si es que hay una menor balanza comercial que el dato anterior incluso, lo más seguro es que tendamos a ver un precio del cobre un poco más apreciado, básicamente por el efecto que provoca que el mercado empieza a pensar que podría venir una mayor demanda de China. Pero esto debiese ir acompañado con China con un IPC mucho más bajo. Como vemos acá, datos de balanza comercial, cuando la balanza comercial fue mayor a lo esperado, automáticamente empezó a caer el precio del cobre, y esto debido a que cuando hay mayores exportaciones, automáticamente se empieza a asumir que hay una menor demanda interna por parte, o una menor demanda por parte de China en términos de commodity. Lo mismo acá, una mayor balanza comercial, caída del precio del cobre. Y acá cuando la balanza comercial fue mucho menor, automáticamente que lo esperado, automáticamente el precio del cobre comenzó a aumentar. Así que eso es lo que debiésemos esperar en este minuto para el precio del cobre. Así que a escenarios de mayor demanda por parte de China, en demanda interna, probablemente asuman que el precio del cobre debiese aumentar, y por el otro lado mayores exportaciones harían que esto tienda a caer un poco. Pero esto debiese venir acompañado sin duda alguna de un dato de IPC en el mercado. Bueno, datos económicos entonces tenemos, aparte de los que vamos a manejar entre el 7 y el 8, ya para el viernes, incluso para el lunes de la próxima semana, datos muy importantes en China, básicamente gasto de construcción chino, producción industrial también anual y ventas minoristas. Así que vamos a estar atentos también a lo que suceda entre el día viernes y el día lunes de la próxima semana. Para el precio del petróleo, básicamente ya después de haber analizado lo que es el precio del cobre y del dólar peso chileno y nuestra visión de corto plazo, lo que estamos viendo en el precio del cobre son los inventarios del precio del petróleo. Estos inventarios aparecen el día de mañana 8 de mayo, por lo tanto, que son los datos semanales, por lo tanto debiésemos tomar dentro del dato económico, debiese ser un dato menor a lo que espera el mercado. O sea, tenemos un dato actual, un dato de la semana anterior, donde subieron a 6.600 los barriles de petróleo. Debiésemos ver una baja de barril de petróleo, y eso ¿cómo podría influir en el precio del petróleo? Básicamente estamos viendo una posición donde tenemos una tendencia bajista, gráficos de un día. Fíjense, acá se está confirmando el tercer punto de la tendencia.
en este sector. Por lo tanto, ya en 4 horas nuestra recomendación debiese ser bajista, pero debemos confirmar primero el hecho de que esta tendencia bajista se confirme, y esa tendencia bajista la confirmamos una vez que el precio del petróleo rompa los niveles de 104. Si es que llega a romper niveles de 104, vemos una proyección de caída del precio del petróleo hasta niveles de 100.66. Fíjense los niveles que tiene de sobrecompra el precio del RSI, acá se pueden ver. Por lo tanto, vamos a empezar a ver probablemente una corrección del precio del petróleo, y eso podría apoyarnos desde 104 hasta niveles de 100,66, 100,70 en una proyección bajista para el precio del petróleo. Así que muy atentos con esto, porque podríamos tener una proyección bajista. Solamente la entrada con una ruptura en 104. Por el otro lado, en caso de que tendamos a ver un rebote en el precio del petróleo y veamos una ruptura sobre los niveles de 103.50, ahí recién nosotros vamos a comenzar a tomar una posición de compra hasta niveles de 111.78. Esas son las proyecciones que nosotros tenemos para el precio del petróleo en cuanto rompa los niveles de 106.43, y eso significaría que va a romper la tendencia bajista, o sea, no la confirma, y va a romper este nivel y va a poder llegar hasta los niveles de 111.78 en el corto plazo. Ya en el RSI en 4 horas se ve sobrecomprado, aunque en gráficos de un día empezamos a ver dos niveles. Un nivel de resistencia muy fuerte que apoya sin duda alguna la tendencia bajista del precio del petróleo con ruptura en 104, y por el otro lado ya con esta resistencia del RSI a la baja, y una vez que rompa esta pequeña tendencia que está en puntos, automáticamente debiésemos ver una corrección, y eso significaría que el precio del petróleo podría caer hasta niveles de 100,60, y ahí ya confirmaríamos un canal probablemente o una tendencia nuevamente. Así que muy atentos con eso, con el precio del petróleo. Por ahora nuestra preferencia es bajista desde la ruptura de 104, pero por sobre los niveles de 106.40 podríamos exactamente ver una posición alcista, aunque menos probable. Bueno, muy atentos entonces a los datos macroeconómicos que se ven mañana, sobre todo a los datos de inventarios de petróleo mañana en la mañana. Esto lo pueden seguir a través de nuestra página web www.xdirect.cl, ahí tienen el calendario económico completo, o pueden seguir nuestros seminarios diarios que son a las 9:30 de la mañana, donde ya les damos una visión del mercado diario y lo que está sucediendo en el mundo. Que tengan un muy buen trading, nos vemos ya en una próxima oportunidad de trading.